Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Leal Espinosa y soy doctor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Agradezco cordialmente la invitación que me realizó la maestranda Victoria Barbeiro, así como mi amigo el doctor Liton Pilau Sobriño, para participar el día de hoy en este conversatorio. Es un gran honor poder departir y compartir algunos análisis que se han suscitado a la luz del COVID-19 y los efectos que ha implicado en México y en el contexto latinoamericano, tomando en consideración las estadísticas señaladas por la Organización Mundial de la Salud en lo general y por el Sistema de Sanidad Pública Mexicana a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República. Como todos sabemos, esta pandemia es un virus global de alcances insospechados y que, al menos en la teoría económica, sanitaria y política, entendiendo la política pública, nadie conocía sus alcances hasta hace apenas unos meses. No obstante, esta pandemia al menos permite, desde el punto de vista jurídico, social y político, analizar cuál es el impacto que ha tenido el COVID, no solo en el aspecto de salud pública, sino también cuáles han sido las resistencias que el Estado constitucional ha logrado mantener en materia económica, en materia social, en materia de derechos fundamentales y en materia de control democrático. Si bien es cierto que esta pandemia nadie la esperaba, también no es menos cierto que nos deja nos está dejando una gran lección al intentar establecer como medios de control unas resistencias que el propio Estado mexicano no ha sabido solventar, como la gran mayoría de los estados del orbe. Con lo cual, la primera reflexión que le deja a México y al mundo es que no importa la capacidad económica, ni importa los modelos de producción a la hora de atender un cuestionamiento tan grave como es un sistema de virus global. Sin embargo, los sistemas económicos y sociales sí son importantes, sobre todo cuando entendemos una reconstrucción del tejido social una vez que superemos la pandemia en un sentido sanitario. Por tanto, lo primero que tendríamos que cuestionarnos es, una vez superada la pandemia en México, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el aspecto más importante que el gobierno mexicano debe atender? México es un país de 124 millones de personas. Es considerado uno de los países más grandes y también más poblados del continente. Por lo tanto, tiene ante sí unos retos de tamaño mayúsculo. Lo primero que tendríamos que plantearnos es si el gobierno ha actuado de manera adecuada ante esta contingencia. En la opinión de un humilde profesor y académico, considero que no ha sido así. No ha sido la manera más brillante que el Estado mexicano ha logrado intervenir, puesto que tenemos al día de hoy más de 100,000 contagiados y una tasa de mortalidad de arriba de 10,000 personas. Esto significa que tenemos más del 10% de fallecidos por contagio. Si esto lo comparamos con países como Estados Unidos, como Francia o como Italia, en porcentaje, aunque no en número de víctimas, en porcentaje estamos muy por encima de fallecidos por número de habitante contagiado. Lo que significa que el problema en sí mismo no es el contagio. Es decir, las políticas públicas que el gobierno ha implementado para no contagiarse no solo han fracasado, sino han brillado por su ausencia, puesto que la única medida de protección que el Estado ha implementado en los últimos 60 días es el confinamiento. No ha habido otra medida
que el Estado, a través de las instituciones públicas, haya permitido o haya estructurado para ir cercando el virus y por tanto contenerlo y combatirlo y desaparecerlo. Por lo tanto, la estrategia primera del confinamiento es claro que ha fracasado. Esto aunado a una escasa cultura de la sociedad mexicana por quedarse en casa. Pero por otro lado, y esto no lo podemos obviar, el 50% de la población en México, es decir, más de 51 millones de personas en este país, en México, viven lo que nosotros conocemos como al día. Es decir, son personas que viven con $1 o menos de $1 al día. Lo que ellos no se puede suponer un confinamiento porque automáticamente se pierden su modo de vida y con ello pierden no solo un acceso a una vida digna, sino directamente pierden los elementos necesarios para subsistir. No podemos pedirle a la mitad de la población que se quede en casa, puesto que estas personas literalmente se morirían de hambre. Con lo cual tenemos dos grandes proyectos convulsos. Por un lado, el confinamiento del Estado mexicano y por otro lado, el aspecto difícil económico que anterior a la pandemia se ha configurado en México. Esto tenemos que agregarle que México es una república federal, por lo tanto está integrada por 32 entidades federativas, lo que significa que cada uno de los gobiernos de los estados tiene trasvasado o tiene aunada las competencias en materia sanitaria, con lo cual los estados más fuertes, más ricos, como puede ser Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, tienen medidas mucho más asequibles y mucho más pudientes para combatir la pandemia, a diferencia de estados muy pobres, como es el caso de Chiapas o de Oaxaca. También, dicho lo anterior, me parece que el reto que los Estados Unidos mexicanos tienen en el mediano plazo es garantizar que la clase media y el tejido social no desaparezca, pues se consideran estos como los pilares centrales de una economía de mercado y de una economía de consumo. Si no hay consumo, evidentemente el modelo económico caerá. Y aunque se intente implementar un sistema socialista o socialdemócrata en donde haya una serie de programas y de ayudas sociales para los más vulnerables, no hay arcas públicas que puedan sostener de manera indefinida tantos programas sin un colectivo activo, productivo, como puede ser el sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas. El panorama de México se ve complicado en los próximos años, ya que todos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial nos garantizan un retroceso de nuestro nivel de crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto de 8 o 9 puntos porcentuales, lo que supondrá por lo menos para México una década regresar a los niveles estándar que hemos tenido en los últimos 25 años, que es donde se ha fomentado este periodo neoliberal después de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte de 1994. Lo que desde la academia debemos hacer es fortalecer el Estado constitucional, es fortalecer las herramientas que la propia normativa y la doctrina nos establece y nos indica para, en un momento determinado, hacer tutelable y defendibles los derechos fundamentales del ciudadano y que encuentre en la judicatura y en el legislador el cobijo necesario para que sus derechos al mínimo vital y sus derechos humanos más elementales no se vean vulnerados y trastocados. Ha sido un placer poder compartir con todos ustedes estas pequeñas reflexiones y les mando un fuerte abrazo hasta ese bellísimo y hermoso país de Brasil. Muito obrigado.